Bienvenidos a este espacio de narraciones literarias. Si eres amante de los clásicos y disfrutas sumergiéndote en las obras más destacadas de la literatura, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes lecturas. Hoy tenemos el placer de presentarles Martes de Carnaval de Ramón María del Valle-Inclán, un conjunto de obras teatrales que exploran la decadencia de la sociedad española, el esperpento y el simbolismo, características únicas del autor. En los próximos capítulos, te adentrarás en una serie de piezas que te invitarán a reflexionar sobre la condición humana, la sociedad y la realidad distorsionada. Acompáñanos en este fascinante viaje literario que hemos dividido en 15 capítulos para ti. Comencemos. Capítulo 1. En Martes de Carnaval, Ramón María del Valle-Inclán nos sumerge en un mundo literario que destila una profunda crítica a la sociedad española de principios del siglo XX. Su estilo único y revolucionario, conocido como esperpento, no solo crea una atmósfera grotesca y distorsionada, sino que también desafía la forma convencional de representar la realidad. Este primer capítulo está dedicado a entender la visión global de la obra y las claves de su desarrollo, que incluyen tanto las características del esperpento como los elementos fundamentales que estructuran las piezas que conforman esta colección. Valle-Inclán, nacido en 1866, se destacó como un autor que se apartó de las normas tradicionales de la literatura de su tiempo. A través del esperpento, una de sus creaciones más innovadoras, presentó la realidad de una forma distorsionada, casi caricaturesca, donde lo grotesco y lo absurdo cobran vida de una manera que no solo impacta al lector, sino que lo invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros y contradictorios de la sociedad humana. En el esperpento, la belleza se transforma en fealdad, la nobleza en corrupción, y la verdad se muestra a través de una lente deformada que provoca una sensación de desasosiego. En Martes de Carnaval, este estilo se manifiesta en las 5 piezas teatrales que componen la obra: La señora Cristina, El embrujado, La rosa de plata, El marqués de Bradomín y El viajecito. Aunque cada obra tiene su propio tono y enfoque, todas comparten una crítica a las estructuras sociales, políticas y morales de la época, utilizando el esperpento como una forma de desvelar las contradicciones internas de sus personajes, y por extensión, de la sociedad que representan. La señora Cristina es el primer texto de la colección y establece el tono de la obra. En esta pieza, Valle-Inclán presenta a una mujer que, a primera vista, podría parecer una figura tradicionalmente virtuosa, pero pronto revela su complejidad y ambigüedad. La señora Cristina es una mujer que no se ajusta a los cánones de la moralidad convencional. Su figura es más bien una de poder, sabiduría y, a la vez, una encarnación de la ambigüedad humana. A través de ella, Valle-Inclán introduce una crítica sutil a los roles tradicionales de género y a las expectativas que la sociedad impone sobre las mujeres, mostrándolas no como simples objetos de deseo o figuras idealizadas, sino como seres con deseos, contradicciones y motivaciones propias. A continuación, El embrujado nos lleva a un mundo más oscuro y misterioso. En esta obra, lo sobrenatural juega un papel central, y los personajes se ven atrapados en una red de supersticiones y creencias irracionales. Aquí, Valle-Inclán explora la tensión entre la razón y la superstición, dos fuerzas que se contraponen en la vida de los personajes, quienes no logran escapar de una realidad que parece estar gobernada por lo inexplicable. A través de este relato, el autor subraya cómo la razón humana a menudo queda supeditada a las fuerzas más primitivas y emocionantes de la mente, tales como el miedo y la superstición, que distorsionan nuestra percepción del mundo. La rosa de plata, por otro lado, introduce una atmósfera más simbólica y surrealista. En esta obra, los personajes parecen estar atrapados en un juego de ilusiones y deseos, buscando algo inalcanzable, ya sea el amor, la belleza o la verdad. Valle-Inclán emplea elementos fantásticos para explorar la fragilidad de los ideales humanos y cómo la búsqueda de la perfección lleva a la decepción y la frustración. En este contexto, lo fantástico y lo real se entrelazan, creando una sensación de desesperanza ante la incapacidad de los personajes para encontrar una realidad que se ajuste a sus expectativas. En El marqués de Bradomín, uno de los personajes más emblemáticos de Valle-Inclán, el autor presenta a un hombre cuya nobleza y honor se ven enmascarados por su decadencia moral y su actitud egoísta. El marqués es un ejemplo claro de la contradicción que Valle-Inclán quiso mostrar en muchos de sus personajes. La nobleza y la corrupción conviven en una misma persona, y lo que en principio parece un ideal de virtud se revela como una fachada vacía. A través de esta figura,
Valle-Inclán realiza una crítica directa a las instituciones y valores tradicionales que sostenían la estructura social española, especialmente la aristocracia, que aparece en la obra como una clase en decadencia y moralmente descompuesta. Finalmente, en El viajecito, Valle-Inclán cierra esta serie de obras con una reflexión sobre el destino y la inevitabilidad. Los personajes se embarcan en un viaje en el que no tienen control sobre su destino, y la obra explora cómo el tiempo, el espacio y las decisiones humanas se entrelazan de una manera que parece conducirlos irremediablemente a un destino común. A través de esta pieza, el autor plantea preguntas filosóficas sobre la libertad y la fatalidad, interrogándose si realmente somos dueños de nuestro destino o si estamos atrapados en un ciclo de decisiones que ya han sido predeterminadas. A lo largo de Martes de Carnaval, Valle-Inclán utiliza el esperpento para presentar una visión distorsionada y, en muchos casos, grotesca de la realidad. La distorsión no es solo una técnica estética, sino una herramienta crítica que el autor emplea para desmantelar las estructuras de poder y las normas sociales. Al hacerlo, Valle-Inclán desafía al lector a cuestionar lo que considera como real y verdadero, invitándolo a ver el mundo con ojos nuevos, dispuestos a reconocer sus contradicciones y su fealdad. Este enfoque radical y rompedor hacia la representación de la realidad convierte a Martes de Carnaval en una obra profundamente crítica y, a la vez, extremadamente contemporánea. A pesar de haber sido escrita a principios del siglo XX, las temáticas que aborda Valle-Inclán siguen siendo relevantes hoy en día, lo que demuestra la profundidad y la vigencia de su obra. Con esta introducción a su universo literario, nos adentramos en un recorrido por las piezas que componen Martes de Carnaval, donde la distorsión y la crítica social se dan la mano en un ejercicio de reflexión que continúa desafiando a los lectores. Este capítulo establece las bases para lo que está por venir en los siguientes, donde exploraremos en detalle cada una de las obras que componen Martes de Carnaval, desentrañando sus complejidades y su vínculo con los temas más amplios de la literatura de Valle-Inclán. Capítulo 2. La señora Cristina, la paradoja del poder y la moralidad. En La señora Cristina, la primera pieza de Martes de Carnaval, Valle-Inclán nos presenta una obra que se mueve entre lo grotesco y lo simbólico, en la que la figura femenina no solo representa la contradicción de los roles tradicionales de género, sino que también se convierte en una figura de poder y control, una reflexión sobre las tensiones entre la moralidad convencional y la verdadera naturaleza humana. La obra se desarrolla en torno a la figura de Cristina, una mujer de carácter fuerte, de gran presencia, que es capaz de influir en los hombres a su alrededor, especialmente en su esposo, un hombre débil y sumiso. A lo largo de la obra, se nos revela que Cristina no es solo una esposa dominante, sino también un símbolo de los mecanismos de poder que operan en una sociedad patriarcal, donde las mujeres, aunque subordinadas en muchos aspectos, encuentran formas de ejercer su propia influencia y control. Desde el principio, Valle-Inclán desmantela las convenciones tradicionales del matrimonio y la feminidad al mostrarnos a Cristina como un personaje con una fuerza y una complejidad que va mucho más allá de los estereotipos de mujer idealizada o víctima. Ella es una figura ambigua, que oscila entre la veneración y la crítica. Su poder no proviene de su belleza ni de su rol tradicional como esposa, sino de su capacidad para manipular y controlar las circunstancias que la rodean. A través de esta figura, Valle-Inclán presenta una crítica a los roles de género impuestos por la sociedad. Cristina no se ajusta a la visión convencional de la mujer sumisa y amorosa. Por el contrario, es una mujer que utiliza su inteligencia y astucia para moldear la realidad a su favor. Esta representación es particularmente significativa, ya que desafía la imagen de la mujer tradicionalmente concebida en la literatura de la época, rompiendo con las normas de la feminidad que limitaban la agencia de las mujeres en la sociedad. La relación entre Cristina y su esposo, un hombre llamado José, es el centro de la obra y sirve como un microcosmos de las tensiones sociales y personales de la época. José es un hombre débil, que parece no tener control sobre su vida ni sobre su relación con Cristina. Es un personaje que encarna la pasividad y la sumisión masculina, atrapado en un matrimonio donde su esposa domina con mano firme. La obra explora cómo las dinámicas de poder no solo están presentes entre los géneros, sino también dentro de las relaciones personales, donde la manipulación emocional y psicológica juega un papel crucial en la vida cotidiana de los personajes. Uno de los aspectos más destacados de la señora Cristina es la forma en que Valle-Inclán utiliza el esperpento para exponer la deformación de las emociones humanas. Los personajes, en lugar de mostrarse como figuras completamente realistas y racionales, son exagerados, casi grotescos en sus pasiones y reacciones. A través de esta deformación, Valle-Inclán resalta la hipocresía de las instituciones sociales, como el matrimonio y la familia,
que se presentan como lugares de amor y armonía, pero que en la realidad están plagados de control, manipulación y conflictos no resueltos. Cristina, a pesar de su aparente fortaleza, también es una figura trágica. Su necesidad de control, su obsesión por mantener el poder, la lleva a una vida de soledad y angustia. Valle-Inclán, con su característico tono irónico y ácido, muestra cómo la ambición y el deseo de poder pueden corromper incluso a aquellos que parecen tenerlo todo. A través de la figura de Cristina, el autor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y cómo éste se ejerce, no solo en términos de fuerza física o autoridad, sino también a través de las emociones, las relaciones y las expectativas sociales. La obra se mueve entre lo simbólico y lo real, jugando con las convenciones de la narrativa tradicional para presentar una historia que es a la vez una crítica social y una reflexión filosófica sobre el poder, la moralidad y la naturaleza humana. El esperpento, con su distorsión de la realidad, permite que las emociones de los personajes sean exageradas, y sus defectos, en lugar de ser suavizados o justificados, se muestran en toda su crudeza. A lo largo de La señora Cristina, Valle-Inclán también aborda la idea de la moralidad en una sociedad que se ve a sí misma como moralmente superior, pero que en realidad está plagada de contradicciones. Cristina, aunque actúa de acuerdo con sus propios intereses y deseos, no es completamente inmoral, ya que sus acciones son, en muchos casos, una respuesta a las circunstancias sociales y personales en las que se encuentra. La obra nos obliga a cuestionar qué significa ser moral o inmoral, y si la sociedad tiene el derecho de imponer sus propias definiciones de moralidad a los individuos. En última instancia, La señora Cristina es una obra que desafía las expectativas y las convenciones de su tiempo, ofreciendo una visión compleja y matizada de la figura femenina y de las relaciones de poder en la sociedad. A través del esperpento, Valle-Inclán no solo crea un retrato distorsionado de la realidad, sino que también nos invita a ver las fuerzas ocultas que modelan nuestras vidas y nuestras relaciones. La obra es un claro ejemplo de cómo el autor utiliza el grotesco para ofrecer una crítica profunda e incisiva a las estructuras sociales que, aunque parecen naturales, están en realidad llenas de fallas, hipocresías y contradicciones. La fuerza de Cristina, su dominio sobre su esposo y su capacidad para manipular las circunstancias a su favor, la convierten en una de las figuras más intrigantes de la obra. Sin embargo, la ironía de Valle-Inclán radica en que, aunque Cristina tiene el poder, este poder la lleva a una vida de frustración y soledad. En su afán por controlar, termina siendo una prisionera de sus propios deseos, lo que añade una capa trágica a su personaje y subraya la complejidad de las relaciones humanas, donde el poder y la sumisión, el amor y el odio, la libertad y la opresión, están siempre entrelazados. Así, La señora Cristina no solo es un estudio de un personaje, sino una reflexión sobre las estructuras de poder y las tensiones inherentes a las relaciones humanas. Valle-Inclán nos ofrece una obra rica en matices, en la que el esperpento no solo distorsiona la realidad, sino que la transforma en un espejo en el que se reflejan las debilidades y contradicciones de la sociedad. Capítulo 3. El embrujado, la superstición y la irracionalidad humana. En El embrujado, la segunda pieza que conforma Martes de Carnaval, Ramón María del Valle-Inclán profundiza en los temas de la superstición y la irracionalidad humana, explorando la manera en que las creencias y las emociones, aparentemente irracionales, guían las vidas de los personajes. En este relato, lo sobrenatural no solo se presenta como un elemento fantástico, sino como una manifestación de los temores y las pasiones humanas, que nos arrastran y distorsionan nuestra visión de la realidad. A través de su característico estilo esperpéntico, Valle-Inclán nos muestra cómo la razón puede ser fácilmente sometida por la superstición, convirtiendo a los individuos en víctimas de su propia ignorancia y miedo. La trama de El embrujado gira en torno a un personaje principal que, al igual que muchos de los otros personajes de la obra de Valle-Inclán, es un hombre atrapado en su propio mundo interior, gobernado por temores y pasiones que lo desbordan. A medida que avanza la obra, el personaje se ve cada vez más absorbido por la creencia en lo sobrenatural, lo cual refleja una de las grandes preocupaciones de Valle-Inclán, la fragilidad de la razón humana y su vulnerabilidad ante lo inexplicable. El protagonista del embrujado es un hombre que, tras experimentar una serie de eventos extraños y aterradores, comienza a convencerse de que está siendo víctima de un embrujo. Esta creencia, alimentada por la superstición y la ignorancia, lo lleva a tomar decisiones cada vez más irracionales, cayendo en una espiral de desesperación y paranoia. La fuerza de la obra radica en cómo Valle-Inclán, utilizando el esperpento, crea una atmósfera de creciente angustia y absurdo,
en la que lo irracional y lo lógico se mezclan de tal manera que el personaje no puede distinguir entre lo que es real y lo que es producto de su imaginación. La trama se construye a través de los monólogos internos del protagonista, quienes se enredan cada vez más en sus propios pensamientos y temores. A lo largo de la obra, el espectador o lector comienza a dudar de la naturaleza de los eventos que se describen, ya que Valle-Inclán presenta un mundo en el que lo sobrenatural podría ser tan real como cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. La ambigüedad entre la realidad y la superstición se convierte en un tema central, y el autor juega con la percepción del público, invitándolo a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. El carácter grotesco de los personajes se ve amplificado por la exageración de sus emociones y reacciones, en un estilo que remarca la deformación de la realidad propia del esperpento. Los personajes en El Embrujado no son individuos racionales y medidos, sino figuras dominadas por el pánico, la desesperación y la creencia irracional. Esta distorsión de la realidad se convierte en una crítica feroz a la sociedad española de la época, que, a pesar de los avances científicos y racionales, seguía atrapada en viejas creencias y supersticiones que influían en el comportamiento y la toma de decisiones de sus miembros. Uno de los elementos más destacados de la obra es la figura de la bruja o entidad que supuestamente está detrás del embrujo que sufren los personajes. Valle-Inclán no ofrece una representación convencional de lo sobrenatural, sino que introduce una atmósfera en la que lo maligno no es una figura externa y definida, sino una sombra que acecha a los personajes, manifestándose de manera ambigua y terrorífica. Esta figura vaga, sin forma precisa, refleja la naturaleza de los miedos humanos. Algo que no puede ser explicado racionalmente, pero que tiene el poder de dominar las emociones y pensamientos de quienes lo temen. A través de este conflicto entre la razón y la superstición, Valle-Inclán invita al espectador a reflexionar sobre los límites de la lógica humana. ¿Hasta qué punto las creencias irracionales pueden tener un poder real sobre nuestras vidas? ¿Es la superstición simplemente una forma de enfrentar lo inexplicable, o es una manifestación de nuestra incapacidad para aceptar la complejidad y la incertidumbre del mundo? Valle-Inclán no ofrece respuestas claras, sino que plantea preguntas que resuenan en un nivel más profundo, desafiando al espectador a examinar sus propias creencias y percepciones. La obra también funciona como una crítica social, al poner en evidencia cómo las creencias populares y la superstición se perpetúan a través de las generaciones, creando un ciclo de ignorancia y miedo que es difícil de romper. En la sociedad española de principios del siglo XX, muchas de estas creencias estaban profundamente arraigadas, y Valle-Inclán las utiliza para señalar la contradicción entre la modernidad y la tradición, entre el avance de la ciencia y la persistencia de la ignorancia. El embrujo, como metáfora de estas fuerzas irracionales, sirve para mostrar cómo la sociedad está atrapada entre el deseo de progreso y la resistencia a abandonar antiguas creencias que ya no tienen cabida en un mundo que debería ser más racional y científico. A lo largo de El Embrujado, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, ya que el personaje principal se adentra más en su propio mundo de superstición, perdiendo contacto con la realidad objetiva y sumergiéndose en una espiral de paranoia. Valle-Inclán utiliza la distorsión grotesca para magnificar el sufrimiento interno del personaje, mostrando cómo la obsesión por lo sobrenatural puede consumir por completo la mente humana, llevándola a un estado de desesperación total. El desenlace de la obra es, como es común en el esperpento, oscuro y ambiguo. Valle-Inclán no busca ofrecer un final satisfactorio o racional, sino que prefiere dejar al espectador con una sensación de desconcierto y malestar, subrayando la imprevisibilidad y el caos inherentes a la existencia humana. El protagonismo de la superstición sobre la razón queda claramente reflejado en este desenlace, donde lo inexplicable sigue acechando y donde los personajes quedan atrapados en sus propias creencias. En El Embrujado, Valle-Inclán ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la irracionalidad humana y cómo las supersticiones, a pesar de su falta de fundamento, siguen teniendo un poder formidable sobre las personas. La obra no solo explora los miedos y deseos de sus personajes, sino que también plantea un desafío a la audiencia, invitándola a cuestionar hasta qué punto nuestras propias creencias, por muy irracionales que puedan parecer, también nos pueden arrastrar a un mundo distorsionado, donde la realidad y la ficción se confunden y se convierten en una misma cosa. A través de esta obra, Valle-Inclán no solo muestra las consecuencias de vivir en un mundo gobernado por lo sobrenatural, sino que también ofrece una crítica mordaz a una sociedad que, a pesar de sus avances, sigue siendo vulnerable a las fuerzas oscuras de la superstición. El Embrujado se convierte así en una alegoría de la lucha interna del individuo y de la sociedad frente a las fuerzas irracionales que, aunque incontrolables, siguen teniendo un impacto profundo en nuestras vidas.
Capítulo 4. El corazón de piedra, la brutalidad de las emociones humanas. En El corazón de piedra, la cuarta pieza que forma parte de Martes de Carnaval, Valle-Inclán aborda uno de los temas más recurrentes en su obra, la crudeza de las emociones humanas, presentadas de una manera brutal y desprovista de cualquier idealización. El relato se sumerge en el alma humana, en los rincones más oscuros de los deseos, las pasiones y los resentimientos, para explorar cómo estos afectan y transforman la vida de los individuos. Como es habitual en su estilo, Valle-Inclán no muestra personajes heroicos ni idealizados, sino que nos presenta seres humanos que son, en su mayor parte, egoístas, vengativos y crueles. La trama del Corazón de Piedra gira en torno a la historia de un hombre que, a pesar de su apariencia externa de normalidad, alberga un corazón lleno de odio y resentimiento. A lo largo de la narración, Valle-Inclán nos muestra cómo esta falta de empatía, alimentada por un pasado de sufrimiento y traiciones, va corroyendo al protagonista desde dentro, llevándolo a tomar decisiones cada vez más destructivas, tanto para él como para los que lo rodean. El corazón de piedra que da título al relato simboliza la insensibilidad emocional del personaje, su incapacidad de amar o de sentir compasión, sumido en un mundo de frialdad y violencia interna. El protagonista del Corazón de Piedra es un hombre marcado por el dolor del pasado, un pasado que no puede dejar atrás y que lo sigue atormentando. Este sufrimiento lo convierte en una persona incapaz de perdonar, de redimirse o de cambiar. A medida que avanza la historia, el personaje se muestra cada vez más despiadado, tomando decisiones que no solo destruyen sus relaciones personales, sino que también lo alejan de cualquier tipo de salvación moral. La brutalidad de sus acciones refleja una visión de la naturaleza humana profundamente pesimista, en la que las emociones más primitivas, como el odio y la venganza, son las que realmente guían el destino de los individuos. Lo más impactante del relato es la forma en que Valle-Inclán presenta el proceso de deshumanización del protagonista. En lugar de ser una figura compleja y matizada, el personaje se convierte en una especie de monstruo, un ser carente de toda virtud humana, cuyo único impulso es satisfacer sus deseos egoístas y vengativos. Esta transformación no ocurre de manera repentina, sino que se da de manera gradual, como si el protagonista estuviera siendo arrastrado por su propio odio, incapaz de detenerse en su descenso hacia la brutalidad total. La narración del Corazón de Piedra es especialmente efectiva en su capacidad para mostrar la disonancia entre la apariencia externa del protagonista y la monstruosidad interna que alberga. A lo largo de la obra, el personaje se presenta como alguien aparentemente normal, alguien que podría pasar desapercibido en la vida cotidiana, pero que en su interior guarda un caudal de emociones primarias y destructivas. Esta contradicción entre lo que se muestra al mundo y lo que realmente se es interiormente es una de las características más sobresalientes del relato, y sirve como una crítica feroz a la hipocresía y a las falsas apariencias que, según Valle-Inclán, prevalecen en la sociedad. En El Corazón de Piedra, el estilo de Valle-Inclán es especialmente ácido y directo. A través de su característico lenguaje grotesco, hace que el lector o espectador se sienta incómodo ante las acciones y pensamientos del protagonista, sin ofrecer en ningún momento una salida fácil o una solución a los problemas que plantea. La obra no busca la redención de sus personajes, ni una resolución feliz para sus conflictos, sino que se centra en mostrar la brutalidad de la condición humana en su forma más cruda y desprovista de cualquier tipo de ennoblecimiento. El relato no solo se centra en el protagonista, sino que también presenta a otros personajes que, a su manera, también se ven arrastrados por las emociones humanas más oscuras. Algunos de ellos son víctimas de la insensibilidad y crueldad del protagonista, mientras que otros parecen estar igualmente atrapados en sus propios deseos y pasiones destructivas. A través de estas relaciones, Valle-Inclán pone de manifiesto cómo las emociones humanas, cuando no se controlan o se canalizan de manera adecuada, pueden convertirse en fuerzas destructivas que afectan a todos los que están cerca. El desarrollo de la trama es tenso y lleno de conflictos internos, reflejando el caos emocional que define a los personajes. A medida que el protagonista se adentra más en su espiral de odio y venganza, la obra se vuelve cada vez más sombría, y el lector es testigo de la caída de un hombre que, a pesar de sus aparentes esfuerzos por encontrar una salida, parece irremediablemente perdido en su propia oscuridad. Las escenas de violencia y agresión están descritas de manera detallada y visceral, lo que contribuye a la atmósfera de desesperanza y pesimismo que caracteriza a la obra. En El Corazón de Piedra, Valle-Inclán también aborda el tema de la alienación. El protagonista, a medida que se va sumergiendo más en sus propios sentimientos de resentimiento, se va distanciando de los demás, incapaz de conectarse emocionalmente con ellos.
La falta de empatía lo convierte en un ser solitario y aislado, condenado a vivir en un mundo que él mismo ha construido a través de su odio y su incapacidad de perdonar. Esta alienación es un reflejo de la incapacidad del ser humano para encontrar consuelo o salvación en un mundo que, a menudo, parece estar marcado por el sufrimiento y la injusticia. A lo largo de la obra, la imagen del corazón de piedra se va haciendo cada vez más poderosa, simbolizando la rigidez emocional del protagonista y su incapacidad para amar o para ser amado. Valle-Inclán utiliza esta imagen como una metáfora de la deshumanización que experimenta el personaje, quien, en su afán de venganza, se convierte en un ser incapaz de experimentar las emociones que definen a los seres humanos, como el amor, la compasión y la redención. El final del corazón de piedra es oscuro y desolador, como corresponde a una obra que no ofrece ninguna esperanza para sus personajes. Valle-Inclán no ofrece una conclusión moralizante ni una resolución en la que el protagonista se redima. En lugar de eso, deja al personaje en su camino de autodestrucción, mostrando cómo la crueldad y la venganza pueden llevar a una persona a perderse a sí misma, a perder todo lo que le queda de humanidad, y a convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. A través del corazón de piedra, Valle-Inclán ofrece una visión desoladora de la naturaleza humana, mostrando cómo las emociones más oscuras pueden transformar a un ser humano en una figura grotesca y monstruosa, desprovista de cualquier redención posible. La obra es una reflexión sobre la brutalidad del ser humano, sobre la incapacidad de algunos para escapar de su propio sufrimiento y sobre la sombra que el odio y la venganza proyectan sobre la vida de aquellos que se dejan consumir por ellos. Capítulo 5. La luz de la luna, la ilusión de la belleza efímera. En este capítulo, titulado La luz de la luna, Valle-Inclán nos lleva a un escenario que parece sacado de un sueño, lleno de belleza y poesía, pero que en su fondo esconde una profunda tristeza. La luna, como símbolo tradicional de lo etéreo y lo inalcanzable, se convierte aquí en un reflejo de la ilusión, de la fragilidad de las emociones humanas y de lo efímero de los deseos y las pasiones. A través de este capítulo, Valle-Inclán hace una vez más uso de su aguda crítica social, aunque lo hace de una manera más simbólica, casi como un delicado susurro que resuena más en el alma que en la superficie de los hechos. La historia comienza con la figura de una joven mujer que, bajo la luz de la luna, parece ser una visión perfecta, una representación casi mística de la belleza inalcanzable. Su figura, rodeada por la claridad plateada de la luna, se proyecta como una imagen pura, un ideal que no puede ser tocado, ni poseído. La joven, en su aparente perfección, es el objeto de deseo de varios hombres, que ven en ella un reflejo de todo lo que ansían, pero también un símbolo de lo que nunca podrán alcanzar. La luna, iluminando su rostro y su cuerpo, parece conferirle una belleza que la hace aún más distante, más etérea. Los personajes que la observan se ven deslumbrados, como si la joven fuera la encarnación misma de sus sueños y aspiraciones más profundas. Sin embargo, a medida que el relato avanza, Valle-Inclán va despojando esta figura de su aura mística, mostrando cómo la belleza física, por más brillante y cautivadora que sea, no es más que una fachada, un destello fugaz que oculta la oscuridad de las emociones y los deseos humanos. La joven mujer, a pesar de su belleza, está atrapada en un mundo de mentiras y apariencias. La ilusión que proyecta su figura bajo la luz lunar es solo eso, una ilusión. En su interior, está marcada por la desilusión, por el sufrimiento, por el vacío que deja la búsqueda constante de una felicidad que nunca llega. A través de ella, Valle-Inclán nos habla de la vanidad de la belleza, de cómo ésta puede ser un regalo hermoso pero cruel, capaz de atraer a los demás hacia un abismo de insatisfacción y frustración. El autor, fiel a su estilo, presenta a la joven mujer como un ser que está, en cierto sentido, condenado a vivir bajo el peso de su propia belleza. Esta belleza, lejos de ser un don, se convierte en una carga, en una prisión de la que no puede escapar. Es admirada y deseada por todos, pero al mismo tiempo es incapaz de encontrar un sentido real en su vida. La luna, que al principio parecía conferirle una gracia casi divina, se convierte en una metáfora de la soledad existencial de la joven. Su luz, aunque hermosa, es fría y distante, igual que el amor y la admiración que recibe de los demás. Los hombres que la buscan, atraídos por su luz, terminan por desilusionarse al descubrir que no hay nada más detrás de su apariencia perfecta. La joven mujer es un reflejo de sus propios deseos vacíos, y cuando se acercan a ella, lo que encuentran es solo la fría realidad de su propia insatisfacción. Este ciclo de deseo y frustración es el que Valle-Inclán retrata de manera tan lúgubre, mostrando cómo las ilusiones de belleza y amor pueden ser las mayores fuentes de dolor en la vida humana. En este capítulo,
Valle-Inclán también se adentra en la idea de la naturaleza efímera de la vida y la belleza. La luna, que solo brilla una vez al mes con toda su plenitud, se convierte en el símbolo de la transitoriedad de los momentos de esplendor y felicidad. La joven mujer, en su belleza y su juventud, está condenada a desaparecer en algún momento, a desvanecerse como la luz de la luna que, al final de la noche, se oculta tras el horizonte. La fragilidad de la vida, la constante lucha contra el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte son temas que se insinúan a lo largo del capítulo, aunque siempre de manera velada y sutil. Al mismo tiempo, la luz de la luna es una reflexión sobre la naturaleza humana y las contradicciones que la definen. Los personajes que rondan alrededor de la joven mujer, buscando algo que les dé sentido a sus vidas, son también seres profundamente perdidos, incapaces de encontrar la paz en sus propios deseos. Valle-Inclán no presenta a sus personajes como figuras heroicas ni como seres que busquen la redención, sino que los dibuja como seres imperfectos, rotos y egoístas, cuya incapacidad de conectar con los demás es la causa de su sufrimiento. Este capítulo también refleja la crítica que Valle-Inclán hace a la sociedad de su tiempo, especialmente a la obsesión por la belleza física y la apariencia. La juventud y la belleza, que en la superficie parecen ser los mayores logros de una mujer, en realidad la convierten en un objeto de consumo y en una mercancía emocional que los hombres desean poseer. La joven mujer es, en cierto sentido, un símbolo de la objetificación de la mujer, quien es vista no por su alma, sino por su cuerpo, y cuya única función parece ser la de satisfacer los deseos ajenos. Valle-Inclán, sin embargo, no ofrece ninguna solución o escape a esta realidad. Su crítica es profunda y amarga, mostrando cómo la belleza se convierte en una trampa para quienes caen en ella. A lo largo del capítulo, la luna sigue siendo un elemento constante, siempre presente en el fondo de la escena, observando, pero nunca interviniendo. Esta imagen de la luna fría e implacable, iluminando pero no tocando, refleja la naturaleza distante de los ideales humanos y cómo estos, al final, son inalcanzables. La luna, como la belleza y el amor que se busca, está allí para ser deseada, pero nunca se puede tocar realmente. En la conclusión del capítulo, Valle-Inclán nos deja con una sensación de vacío, de desconcierto ante la fugacidad de las emociones humanas. La joven mujer, bajo la luz de la luna, sigue siendo un enigma, un ser atrapado en su propia belleza y en la mirada ajena. Los hombres que la buscan seguirán siendo insatisfechos, porque no hay nada en ella que pueda llenar el vacío que llevan dentro. Y la luna, como testigo mudo, seguirá brillando con su luz fría e indiferente, recordando a todos que lo que parece ser bello y brillante puede, en realidad, ser la fuente misma de su sufrimiento. Capítulo 6. La máscara del carnaval, el juego de la identidad. En este capítulo, titulado La máscara del carnaval, Valle-Inclán profundiza en el tema de las apariencias, las máscaras que las personas se ponen y la disonancia entre lo que se muestra y lo que realmente se es. Al igual que en un carnaval, donde los individuos ocultan su identidad tras disfraces y máscaras, los personajes del relato se encuentran atrapados en un juego de ilusiones, engaños y transformaciones temporales. Valle-Inclán utiliza el carnaval como una metáfora perfecta de la vida social, una vida en la que las personas constantemente interpretan roles y asumen personajes que no les pertenecen, pero que son exigidos por la sociedad. A través de este capítulo, el autor desvela la lucha interna de los personajes, que buscan la aceptación y el reconocimiento, pero a costa de su propia esencia. La escena inicial del capítulo se desarrolla en medio de un ambiente festivo, donde el bullicio del carnaval llena las calles. La multitud, vestida con trajes extravagantes y máscaras, parece estar inmersa en un éxtasis colectivo. El ruido de los tambores y las risas de los participantes se mezclan con el sonido de las campanas, creando una atmósfera de caos controlado. En este espacio, todo está permitido, las reglas sociales parecen desvanecerse, y las personas pueden ser quienes deseen ser, por lo menos por unas horas. La libertad del carnaval radica precisamente en esa capacidad de esconderse tras una máscara, de representar una identidad que no corresponde con la realidad. Entre los participantes, aparece un personaje principal que, como los demás, lleva puesta una máscara. Esta figura, al principio imprecisa y difícil de identificar, es presentada como alguien que, en su vida cotidiana, no ha encontrado su lugar en la sociedad. Como muchos otros, su rostro está oculto bajo una capa de disfraces que lo transforman en una figura diferente, alguien que, al igual que los demás, se esconde de sí mismo. El carnaval le ofrece la oportunidad de ser alguien más,
de desprenderse de su vida ordinaria y de sus frustraciones personales. Bajo esta fachada, es libre de actuar, de vivir el momento sin las restricciones de su identidad cotidiana. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se va haciendo evidente que, aunque el carnaval proporciona una liberación temporal, también expone las contradicciones de los personajes. El protagonista, que al principio se siente liberado por su máscara, comienza a sentirse cada vez más atrapado en ella. Aunque el carnaval le da la oportunidad de representarse a sí mismo de una manera diferente, también le impide ser genuino. La máscara, que al principio parecía ser un símbolo de libertad, se convierte en una prisión. En su búsqueda por encajar, el personaje se ve atrapado en la contradicción de querer ser alguien más mientras niega su propia identidad. A través de este personaje, Valle-Inclán explora la idea de la alienación y la disociación que se experimenta en la vida moderna. La máscara, que en un principio ofrece la posibilidad de liberarse de las restricciones sociales, se convierte en un medio para escapar de las tensiones internas, pero también en una herramienta de autoengaño. El personaje se enfrenta a la difícil realidad de que, al esconderse tras la máscara, ha perdido el contacto con su verdadero ser. La vida se convierte en un escenario donde se interpreta un papel, y ese papel no tiene ningún significado real ni auténtico. Es solo una construcción superficial que, a lo largo del tiempo, va despojando al individuo de su esencia. El autor utiliza el carnaval como un espacio simbólico de desorden y caos, pero también como una crítica a las normas sociales que obligan a las personas a conformarse con un determinado rol. El carnaval, en su aparente descontrol, es en realidad una representación de la sociedad misma, donde la gente se ve obligada a seguir convenciones y comportamientos que no corresponden a su verdadero ser. La máscara, lejos de ser una forma de expresión libre, se convierte en un símbolo de opresión, un recordatorio de la conformidad que todos deben asumir. En el transcurso del capítulo, el protagonista se va viendo atrapado en la vorágine del carnaval, un mundo donde todo parece ser posible, pero donde la autenticidad es imposible. A medida que el caos se incrementa a su alrededor, el personaje comienza a cuestionarse si la máscara realmente lo ha liberado o si solo lo ha distanciado aún más de su verdadera identidad. En su mente, el carnaval se va transformando de un lugar de felicidad y liberación en un espacio donde se evidencia su propia desconexión, su incapacidad para reconciliarse con lo que realmente es. Mientras tanto, otros personajes que también participan en el carnaval se presentan de manera igualmente engañosa. Cada uno de ellos está disfrazado, no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. Los personajes no son quienes aparentan ser. Están interpretando roles que les han sido impuestos por la sociedad, por las expectativas de los demás, o incluso por sí mismos. El carnaval, entonces, se convierte en una representación de la vida misma, un escenario donde todos están obligados a jugar un papel que no tiene nada que ver con su verdadero ser. Valle-Inclán, con su aguda crítica social, pone de manifiesto la falsedad y la superficialidad de las relaciones humanas en un mundo donde todo es apariencia. En un giro inesperado, el protagonista se da cuenta de que la máscara que lleva puesta no solo lo separa de los demás, sino también de sí mismo. A medida que las horas del carnaval transcurren, la sensación de liberación se va desvaneciendo, dejando al personaje en un estado de creciente angustia. Al principio, se sintió poderoso bajo la máscara, pero ahora siente que está perdiendo el control, que se ha convertido en una marioneta de las circunstancias. Su incapacidad para liberarse de la máscara, tanto en el carnaval como en la vida real, lo lleva a una crisis de identidad. La pregunta que surge en su mente es clara: ¿quién es realmente cuando se quita la máscara? Este conflicto interno alcanza su clímax cuando el protagonista se enfrenta al hecho de que, después de todo, la máscara no solo le ha permitido escapar de su vida, sino que también le ha impedido vivirla plenamente. La aceptación que buscaba a través de la apariencia nunca fue más que una ilusión, y, al igual que el carnaval, está condenada a desvanecerse. El final del capítulo deja al personaje sumido en una profunda reflexión, atrapado entre la necesidad de ser aceptado y la creciente conciencia de que la verdadera libertad solo puede encontrarse en la autenticidad, no en las máscaras que uno se pone para encajar en el mundo. En este capítulo, Valle-Inclán no solo ofrece una crítica a la superficialidad y a la hipocresía de la sociedad, sino que también nos invita a reflexionar sobre las máscaras que cada uno de nosotros usa en su vida diaria, y sobre lo que sucede cuando nos olvidamos de quiénes somos realmente. A través del carnaval, Valle-Inclán revela la verdad oculta detrás de las apariencias, mostrando que, aunque las máscaras nos ofrezcan una oportunidad de escapar, también nos priva de nuestra humanidad más profunda.
Capítulo 7. La fiesta del olvido, el abismo de la desesperanza. El capítulo 7 de Martes de Carnaval transita hacia una atmósfera más sombría y desoladora. Con el título La fiesta del olvido, Valle Inclán introduce un espacio de introspección y angustia existencial que interrumpe la efervescencia superficial del carnaval. Aquí, la festividad ya no se presenta como un medio de liberación, sino como un espacio de desconcierto y vacío interior. La alegría del carnaval da paso a un sentimiento de desesperanza, donde los personajes ya no encuentran satisfacción en la celebración ni en el juego de identidades. El capítulo comienza con una escena de contrastes. El bullicio de la fiesta sigue resonando en las calles, las risas y los gritos de los participantes se escuchan de lejos, pero el protagonista, al igual que varios otros personajes, parece estar desconectado de la algarabía. La imagen del carnaval, una vez asociada con el desorden y la liberación, ahora se vuelve grotesca, como una burla del alma humana. En lugar de ser un espacio de gozo, el carnaval se ha convertido en un espectáculo vacío que refleja las ansiedades, las frustraciones y las contradicciones de los personajes. A lo largo de este capítulo, Valle Inclán explora la idea del olvido como una estrategia de escape. Los personajes, atrapados en sus propias miserias, intentan desconectarse de la realidad a través de la diversión frenética. Sin embargo, ese olvido se convierte en una trampa. En su afán por evadir sus preocupaciones y dolores, terminan cayendo en un vacío aún más profundo. La fiesta, que inicialmente prometía ser un refugio de liberación, se convierte en un espacio de vacuidad donde la falta de sentido se vuelve abrumadora. Los personajes buscan olvidarse de sí mismos, pero el olvido no es redentor. Es solo un parche temporal para una herida profunda que se niega a sanar. En este contexto, Valle Inclán dibuja a sus personajes con una notable dureza psicológica. A medida que avanzan por el carnaval, se hace evidente que no están buscando el placer genuino, sino una distracción, un escape de la verdad que no quieren enfrentar. Las máscaras que llevan puestas, ahora, no son solo un símbolo de disfraz, sino una muestra del autoengaño. Lo que antes fue una liberación ahora se muestra como una condena. A través de este juego de máscaras, los personajes se adentran en una especie de abismo existencial. En su búsqueda por el olvido, pierden el sentido de sí mismos y se alejan cada vez más de la posibilidad de encontrar una vida auténtica. La figura del protagonista se torna más compleja en este capítulo. Si bien en los primeros capítulos se presentaba como un observador más del carnaval, ahora se revela como un hombre profundamente perdido en sus propios pensamientos. A lo largo de este capítulo, se aleja de la fiesta, de los demás personajes, y se adentra en un proceso de introspección sombría. Las imágenes que surgen en su mente son inquietantes, como si estuviera viendo el carnaval a través de un velo de desesperación. Se siente atrapado en un ciclo sin fin, incapaz de escapar de sí mismo. El olvido que busca es inalcanzable, porque, en el fondo, sabe que no puede huir de sus propios demonios. Es en este capítulo donde Valle Inclán da forma a su crítica social más ácida. A través de la fiesta del carnaval, el autor denuncia la alienación y la falta de autenticidad de la vida moderna. El carnaval, en su aspecto desbordante y vibrante, se convierte en un reflejo de una sociedad que ha perdido su rumbo. Los personajes buscan consuelo en una celebración vacía, que en lugar de ofrecerles claridad, solo los arrastra más profundamente en un abismo de desesperanza. La festividad se convierte en un símbolo de la superficialidad y la farsa que impregnan las relaciones humanas y la vida cotidiana. El olvido, en este sentido, no es solo una evasión de la realidad, sino un acto de autoengaño, un intento fallido de lidiar con una existencia que parece no tener sentido. A medida que el protagonista se va distanciando de la fiesta, Valle Inclán lo presenta como alguien cada vez más desorientado. Su mente, antes llena de ilusiones de libertad, ahora está plagada de pensamientos confusos y sombríos. El hombre que en un principio veía en el carnaval un espacio de transformación y renovación, ahora solo ve un espectáculo grotesco, una serie de escenas vacías que se suceden sin ningún propósito. La fiesta que antes parecía ofrecerle una vía de escape se convierte ahora en un recordatorio de la futilidad de su vida. Su necesidad de olvido se ve frustrada una vez más, pues se da cuenta de que, aunque huya de la realidad, nunca podrá escapar de sí mismo. A través de este pasaje, Valle Inclán profundiza en las contradicciones de la condición humana, presentando la festividad como un microcosmos de la vida misma. Lo que comienza como una búsqueda de placer y liberación termina en una confrontación con el vacío y la desesperación.
La fiesta del carnaval, en lugar de ser un espacio de redención, se convierte en una parodia de la vida, donde los personajes no son libres, sino prisioneros de sus propias ilusiones y engaños. La culminación de este capítulo es un golpe a la moral de los personajes. La fiesta se disuelve, y el protagonista se ve rodeado por una multitud vacía, cuyos rostros sonrientes y alegres ahora le parecen máscaras grotescas. Los demás personajes, igualmente atrapados en la euforia, parecen no notar el vacío que los rodea. Valle Inclán hace que el protagonista se enfrente a la amarga verdad de que, mientras todos celebran el olvido, él ha caído en un abismo de conciencia que no puede ignorar. La fiesta del olvido, entonces, no solo es un acto de escapismo, sino un proceso de alienación del ser, de desconexión con lo que realmente importa. El capítulo concluye con un giro introspectivo que deja al protagonista atrapado en sus pensamientos. Mientras el carnaval sigue su curso, él se siente completamente ajeno a la celebración. La revelación es clara: no hay redención en el olvido. Solo queda la confrontación con uno mismo y la imposibilidad de escapar de la tristeza profunda que lo consume. En este sentido, la fiesta del olvido se convierte en una reflexión amarga sobre la fuga de la realidad y la incapacidad de encontrar la paz interior en un mundo que constantemente nos invita a ocultarnos tras máscaras, pero nunca nos permite ser verdaderamente libres. Capítulo 8. La máscara rota, el despertar de la conciencia. El capítulo 8 de Martes de Carnaval, titulado La máscara rota, da un giro en la narrativa que lleva a los personajes, especialmente al protagonista, a una confrontación con la verdad detrás de sus máscaras. Si en los capítulos previos la fiesta del carnaval había sido un escape, un refugio donde se disimulaban las tensiones internas de los personajes, en este capítulo esa ilusión comienza a desmoronarse. Valle Inclán desvela el proceso en el que la máscara que todos llevan puesta, aquella que oculta sus deseos, sus miedos y sus vergüenzas, termina cayendo para revelar lo que realmente se encuentra debajo: la angustia y la desesperación. El comienzo del capítulo está marcado por una sensación de desconcierto en el protagonista. Tras haber transitado el bullicioso carnaval, ahora se enfrenta al vacío de la soledad. Ha sido testigo de la superficialidad de la fiesta y la farsa que ha caracterizado a todos los participantes, pero ahora la máscara que todos usan, de alguna manera, se ha quebrado en él. El bullicio de la festividad, antes tan envolvente y liberador, ahora se siente opresivo, como un recordatorio de la farsa en la que todos se ven atrapados. En este momento, el protagonista comienza a percatarse de que, aunque todos estén riendo, celebrando y disfrutando, la vida sigue siendo vacía y sin propósito. Valle Inclán utiliza el símbolo de la máscara rota para representar el proceso de autodescubrimiento del protagonista, que comienza a despertar a la realidad. La máscara no es solo un objeto físico que cubre el rostro, sino un símbolo de la identidad falsa que el individuo ha creado para encajar en la sociedad. En este capítulo, la máscara cae no solo de manera literal, sino también metafórica. El protagonista, al igual que los demás personajes, ha estado viviendo una vida enmascarada, sin cuestionar realmente su existencia. Ahora, a medida que se deshace de esa máscara, se enfrenta a su propio rostro, a su verdadera naturaleza, y eso lo llena de una inquietante angustia. A lo largo de las primeras páginas del capítulo, el protagonista es arrastrado por una sensación de desilusión. Las risas y los cantos de la fiesta parecen distantes, como si estuviera observando un mundo que no puede comprender ni ser parte de él. El espectáculo del carnaval, que antes parecía ser un escape, ahora se convierte en un recordatorio doloroso de su desconexión con los demás. La mascarada ya no le ofrece consuelo. Por el contrario, lo enfrenta con la cruda verdad de que su vida no tiene dirección ni propósito. En su mente, empiezan a surgir pensamientos sobre su propia condición. ¿Quién es realmente él? ¿Qué significa vivir en una sociedad que exige tanto esfuerzo por mantener una fachada, mientras que debajo de esa fachada se esconde la desesperación? Es en este momento de reflexión que el protagonista se da cuenta de la fragilidad de la identidad que ha construido a lo largo de su vida. La máscara que antes lo protegía ahora se ha convertido en una cárcel. La gente alrededor de él sigue participando en el carnaval, pero él se siente completamente ajeno a todo eso. Lo que antes le parecía una fiesta exuberante y llena de color, ahora le parece una burla, un acto vacío que solo oculta el sufrimiento de los individuos. La máscara rota, entonces, simboliza la pérdida de la ilusión y el comienzo de un proceso de autoaceptación, aunque doloroso y desgarrador. A medida que el protagonista camina solo por las calles, aún envuelto en su desgarradora reflexión,
Valle Inclán introduce una serie de imágenes poéticas que refuerzan el sentimiento de desolación. La ciudad parece desmoronarse a su alrededor, el bullicio ha desaparecido, y las luces del carnaval parpadean con una triste y desolada fugacidad. Los personajes que antes lo acompañaban parecen ser ahora sombras lejanas, incapaces de percibir lo que él está experimentando. La ciudad, antes llena de vida y movimiento, ahora parece vacía, como un paisaje desolado y sin esperanza. Valle Inclán crea una atmósfera inquietante que refleja la desconexión emocional del protagonista, quien se siente completamente apartado del mundo que lo rodea. Es en este punto cuando el protagonista comienza a cuestionarse su lugar en la sociedad. ¿Por qué se había sumergido tanto en esa farsa del carnaval? ¿Por qué había aceptado las reglas de un juego en el que nadie parecía ganar? Al enfrentar la realidad, el protagonista experimenta una profunda sensación de pérdida, de angustia existencial. La máscara rota, en este sentido, no es solo un símbolo de liberación, sino también de pérdida. A través de este proceso de desilusión, el protagonista se ve obligado a enfrentarse a las partes más oscuras de sí mismo, aquellas que había intentado esconder bajo una fachada de normalidad y conformidad. Mientras camina por las calles desiertas, el protagonista se encuentra con otros personajes, cada uno con su propia versión de la máscara rota. Valle Inclán introduce una serie de figuras que, como él, parecen estar atrapadas en la misma espiral de desengaño. Son personajes que, al igual que el protagonista, han vivido su vida con una falsa sensación de seguridad, pero que ahora se encuentran frente a la realidad de su propia vacuidad. La interacción con estos personajes refuerza el sentimiento de alienación y desconcierto del protagonista, quien ahora se da cuenta de que la máscara rota no solo es un proceso personal, sino una experiencia compartida por todos los miembros de esta sociedad de apariencias. Al final del capítulo, el protagonista, aunque aún profundamente perturbado por la revelación, comienza a comprender que este despertar es el primer paso hacia una posible redención. La máscara ha caído, y aunque el rostro que se revela está marcado por el sufrimiento, hay en él una chispa de conciencia, una voluntad de entender y cambiar. Sin embargo, este despertar no es fácil ni inmediato. La verdad es dolorosa, y el protagonista se enfrenta a la incertidumbre de no saber cómo proceder. La máscara rota ha abierto una puerta, pero aún no está claro si el camino hacia la verdad llevará a la liberación o al caos interior. Lo único seguro es que, a partir de este momento, ya no puede vivir en la oscuridad de la ilusión. La máscara ha caído, y lo que queda es el enfrentamiento con lo que está debajo, con lo que realmente es. Capítulo 9. La sombra del deseo, el eco de lo irreal. En Martes de Carnaval, el capítulo 9, titulado La sombra del deseo, introduce una complejidad emocional que lleva a los personajes hacia una confrontación más directa con los deseos insatisfechos y las obsesiones que los han arrastrado hasta ese punto de desesperación. La sombra, como un eco persistente, se convierte en un reflejo de las pulsiones internas que todos intentan reprimir, pero que, al final, terminan surgiendo con más fuerza y sin control. Valle Inclán aprovecha esta figura de la sombra para profundizar en las pasiones humanas, esas que subyacen en el subconsciente y que, a medida que el carnaval se disuelve, resurgen con una intensidad perturbadora. El capítulo comienza con el protagonista ya más distanciado de la festividad, como si el bullicio del carnaval fuera ahora un sonido lejano y apenas perceptible. La noche, cargada de una atmósfera densa y oscura, parece envolverlo por completo. Aunque el carnaval continúa en su plenitud, el personaje se siente como si estuviera observando todo desde una distancia emocional y mental que lo separa cada vez más de la realidad circundante. La liberación que parecía ofrecerle la fiesta ha sido sustituida por una sensación de vacío y angustia, como si todo aquello en lo que había creído estuviera desmoronándose a su alrededor. Es en este estado de desconcierto y alienación cuando aparece la sombra del deseo. Valle Inclán presenta un retrato psicológico más profundo del protagonista, quien ahora se enfrenta a la lucha interna de sus propias aspiraciones y frustraciones. La sombra representa las pasiones no resueltas, los anhelos insatisfechos que han marcado la vida del protagonista. Esos deseos que él había reprimido, ignorado o tratado de esconder detrás de las máscaras del carnaval, ahora lo confrontan de manera desgarradora. La figura de la sombra se convierte en la personificación de los deseos que no pueden ser alcanzados, de las metas que, aunque anheladas, permanecen siempre fuera de su alcance. A medida que avanza el capítulo, el protagonista se sumerge en una serie de pensamientos introspectivos que lo conducen a cuestionarse a sí mismo.
La sombra del deseo no solo se refiere a los anhelos materiales, sino a las aspiraciones existenciales más profundas, la búsqueda de amor, de aceptación, de significado en un mundo que parece vacío y fragmentado. En este punto, el protagonista empieza a experimentar una sensación de impotencia. Aunque ha alcanzado un cierto grado de autoconocimiento al liberarse de la máscara, este conocimiento no lo ha llevado a la paz que esperaba. Por el contrario, ha abierto las puertas a una comprensión aún más profunda de sus propios límites y de la imposibilidad de satisfacer sus deseos más fundamentales. Valle-Inclán utiliza este momento para ahondar en la psicología de la obsesión. El protagonista, mientras observa el carnaval desde su distancia, se ve atrapado en la contradicción de lo que desea y lo que no puede obtener. La fiesta, que una vez le pareció un lugar de evasión, ahora le parece un recordatorio doloroso de sus propias limitaciones. En su mente, comienza a circular la idea de que todo lo que anhelaba en la vida era, en última instancia, una ilusión, algo que nunca pudo alcanzar porque sus propios deseos estaban plagados de una insatisfacción inherente. La sombra del deseo lo persigue, lo invade, y lo arrastra hacia una espiral de frustración que se convierte en una condena interna. Durante este proceso, Valle-Inclán crea un contraste poderoso entre la euforia del carnaval y la tormenta interna del protagonista. Mientras fuera, la fiesta sigue su curso, un torbellino de colores y risas, el protagonista se encuentra sumido en una oscuridad introspectiva. A medida que el carnaval se convierte en un espectáculo grotesco para él, sus deseos rotos se vuelven más evidentes. Ya no se trata de un deseo consciente por parte del protagonista, sino de una necesidad irracional e insaciable que no puede ser calmada. Esta sombra se convierte en una constante en su vida, un recordatorio perpetuo de que la vida, tal como la conoce, está marcada por un vacío profundo que nunca se puede llenar por completo. En las escenas que siguen, el protagonista se enfrenta a lo que podría considerarse una crisis existencial. Las imágenes de lo que podría haber sido se mezclan con los recuerdos de lo que fue, creando una sensación de nostalgia dolorosa. Valle-Inclán describe estos recuerdos como sombras del pasado, momentos que fueron ideales en su momento, pero que ahora solo sirven para subrayar la distancia entre lo que el protagonista anhelaba y lo que realmente logró alcanzar. La sombra del deseo no es solo un reflejo de lo no logrado, sino también de lo perdido en el camino, de las oportunidades que se han esfumado. Una figura que aparece en este capítulo es la de otro personaje, una especie de espectro de los deseos no cumplidos, que se cruza en el camino del protagonista. Este personaje, que parece arrastrar consigo una carga de amargura y resentimiento, es un reflejo de lo que el protagonista teme convertirse. Alguien atrapado en sus propios deseos, incapaz de desprenderse de ellos. A través de esta figura, Valle-Inclán subraya la desesperanza que acompaña la obsesión por alcanzar lo inalcanzable. El encuentro entre ambos personajes, en medio de la oscuridad de la ciudad, se convierte en un símbolo de la lucha interna que cada uno enfrenta. La sombra del deseo no solo afecta al protagonista, sino a todos los que lo rodean, como un veneno invisible que corroe la sociedad misma. Hacia el final del capítulo, el protagonista empieza a comprender que la sombra del deseo no es algo que pueda simplemente eliminar. Es una parte inherente de su ser, una pulsión que no puede ser ignorada ni superada. El deseo, aunque nunca satisfecho, sigue siendo una fuerza poderosa que define la existencia humana. En este sentido, Valle-Inclán plantea una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza del deseo y la insatisfacción. La sombra, entonces, no es solo una carga, sino también una fuerza que impulsa al ser humano a continuar, aunque no lo haga hacia una meta concreta, sino hacia una perpetua búsqueda que nunca encuentra su fin. El capítulo culmina en un momento de desolación, en el que el protagonista se enfrenta a su propio reflejo en una ventana rota, como si mirara su alma fragmentada. La sombra del deseo lo ha transformado en alguien que ya no sabe si sus aspiraciones son suyas o si son el eco de un anhelo que lo ha poseído. La ciudad sigue allí, llena de vida y de ruido, pero el protagonista está atrapado en la quietud de su pensamiento, perdido en una búsqueda sin sentido, marcado por una sombra que lo sigue a todas partes. Así, la sombra del deseo se convierte en un capítulo en el que Valle-Inclán desnuda las pasiones humanas y nos muestra el lado más oscuro de la conciencia, ese que no puede ser erradicado, solo enfrentado. Capítulo 10. El juego de máscaras, la ficción de la identidad. El 10º capítulo de Martes de Carnaval, titulado El juego de máscaras, nos introduce en una exploración profunda de la identidad y de las múltiples facetas que las personas asumen en una sociedad que valora más las apariencias que la autenticidad. Valle-Inclán utiliza el carnaval,
ese escenario donde todo se distorsiona y donde las reglas del orden social se suspenden temporalmente, como el contexto perfecto para reflexionar sobre el carácter, la verdad y la ilusión. El carnaval es el espacio en el que las máscaras no solo son un accesorio, sino un medio para transformarse, y en algunos casos, para ocultarse. Los personajes del relato se mueven entre la multitud, ocultos detrás de disfraces que les permiten despojarse de sus identidades reales, y asumir otras que les otorgan poder, anonimato y, sobre todo, la posibilidad de escapar de sí mismos. A lo largo de este capítulo, Valle-Inclán desmantela la noción de identidad como algo fijo y verdadero. En cambio, presenta una visión fluida, cambiante y llena de contradicciones, donde las máscaras no son solo externas, sino que se incrustan en el interior de los personajes. Cada uno de ellos adopta una máscara distinta según el momento y el entorno, como si su ser estuviera fragmentado entre lo que realmente son y lo que pretenden ser ante los demás. Es en este juego constante de espejos y disfraces donde se juega la verdadera naturaleza del ser humano en el contexto de la sociedad y la cultura del carnaval. El capítulo comienza con una escena en la que el protagonista, aún atrapado en la desilusión del día anterior, se adentra en el bullicioso carnaval de la ciudad. Las calles están llenas de colores, sonidos y risas que, lejos de generar una sensación de alegría, parecen opacar cualquier atisbo de claridad mental. El ruido, las luces y las voces se funden en una masa caótica, donde las personas se mezclan sin reconocer a los demás, todos disfrazados, todos convertidos en algo distinto a su ser original. Las máscaras no son solo elementos de disfraces, sino símbolos de una transformación que va más allá de lo físico, ya que lo que se oculta es mucho más profundo, el alma misma de los personajes. La figura de la máscara se convierte en una metáfora de la alienación en la sociedad, donde las personas se ven obligadas a adoptar roles y actitudes que no les corresponden, pero que son necesarios para encajar, para sobrevivir. Valle-Inclán muestra cómo los personajes, incluso fuera del carnaval, viven con máscaras sociales, interpretando papeles que no son los suyos, pero que deben representar para cumplir con las expectativas ajenas. En este sentido, la máscara no es solo una imagen que cubre el rostro, sino también una cortina que cubre la esencia de los individuos. Se van añadiendo capas a sus personalidades, capas que los separan cada vez más de su verdadero ser, de su autenticidad. En este escenario festivo, los personajes que se cruzan en el camino del protagonista son figuras que han adoptado diversas máscaras, cada una con un propósito distinto. Están aquellos que, a través de su disfraz, buscan poder, dominación o simplemente reconocimiento. Algunos adoptan disfraces de alta sociedad, otros de figuras mitológicas, y algunos incluso optan por esconder su rostro por completo, adoptando una sombra de anonimato que los convierte en figuras irreconocibles. El protagonista observa este desfile de máscaras con una mezcla de fascinación y repulsión, como si el carnaval representara un reflejo distorsionado de lo que él mismo ha sido, o de lo que teme llegar a ser. A medida que se desarrolla el capítulo, el protagonista comienza a reconocer en sí mismo la tendencia a disfrazarse de alguna manera, a adoptar una máscara cuando se enfrenta a la sociedad. Se da cuenta de que, incluso fuera del carnaval, él también está sujeto a un juego de apariencias, donde sus pensamientos y deseos reales deben ser ocultos detrás de una fachada que los demás esperan ver. El personaje se enfrenta a la ironía de esta situación. Mientras que el carnaval invita a la revelación de lo oculto, en la vida cotidiana la gente se ve forzada a esconder lo que realmente es, adaptándose a las expectativas sociales. Valle-Inclán utiliza este capítulo para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la identidad en un mundo que constantemente cambia, que está marcado por la inestabilidad y la constante transformación. La máscara se convierte en el emblema de una sociedad que, más que buscar la autenticidad, prefiere la apariencia, el espectáculo. La fachada es lo que importa, lo que proyecta al individuo hacia los demás, lo que le permite funcionar dentro de los límites sociales, pero no es lo que lo define realmente. La verdadera identidad, según Valle-Inclán, es un concepto abstracto e inalcanzable, ya que el ser humano se ve forzado a interpretarse a sí mismo de acuerdo con los roles que le son asignados. El carnaval, con su celebración de lo grotesco, lo absurdo y lo transitorio, sirve de escenario para que el protagonista observe cómo las máscaras no solo son un elemento de la fiesta, sino una extensión de las mentiras que la sociedad se obliga a vivir. Cada personaje que pasa ante sus ojos lleva consigo una historia oculta, una motivación que está más allá de lo que muestra su rostro. En este sentido, la fiesta se convierte en una especie de teatro de sombras, donde lo que se ve no es lo que realmente es, y donde el juego de apariencia se convierte en una forma de supervivencia.
En un momento clave del capítulo, el protagonista se cruza con una figura que parece tener un poder casi sobrenatural. Esta persona, que lleva una máscara especialmente elaborada y misteriosa, se convierte en un símbolo de la desconexión entre lo real y lo aparente. A través de esta figura, Valle Inclán introduce la idea de que las máscaras no solo ocultan, sino que transforman a quienes las llevan. La identidad, entonces, no es algo fijo, sino algo que se construye, se deforma y se destruye constantemente a lo largo de la vida. La máscara, como metáfora, se convierte en el reflejo de una existencia fragmentada, donde el individuo ya no sabe dónde termina la fachada y dónde empieza su verdadera esencia. Al final del capítulo, el protagonista experimenta una sensación de confusión y desesperanza. El juego de máscaras le ha dejado una marca profunda, pues se da cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por escapar de su propia fachada, sigue atrapado en un sistema que valora más lo que se muestra que lo que realmente se es. La revelación es aterradora. La máscara no es solo un accesorio festivo, sino la forma en que todos interactúan con el mundo, y por lo tanto, el juego de identidades nunca termina. Los personajes continúan su baile de disfraces, mientras el protagonista queda atrapado en la reflexión de que, quizás, él mismo nunca haya dejado de usar una máscara. El juego de máscaras es, así, un capítulo que ahonda en la crítica social de Valle Inclán, donde la autenticidad se pierde en el desfile de apariencias, y la identidad se convierte en una ilusión perpetua, un juego que no tiene fin. Capítulo 11. La danza de los espectros, el paso del tiempo y la decadencia. El 11º capítulo de Martes de Carnaval, titulado La danza de los espectros, nos sumerge en una reflexión más profunda sobre el paso del tiempo y sus efectos devastadores en el ser humano, tanto física como espiritualmente. Valle Inclán, como ya lo ha hecho en otros capítulos, utiliza el carnaval, con su ambiente surrealista y grotesco, como un espacio simbólico donde la realidad y la fantasía se mezclan, y donde las vidas de los personajes parecen moverse al compás de una danza incesante que lleva a la decadencia. En la danza de los espectros, la acción se desarrolla en un escenario casi etéreo, donde el protagonista se encuentra nuevamente sumergido en una fiesta de disfraces. Sin embargo, en esta ocasión, la atmósfera es diferente. A pesar de la apariencia de jolgorio y celebración, una sensación de desolación se apodera del lugar. Es como si el carnaval, en lugar de ofrecer un respiro, intensificara las angustias interiores de los personajes, haciendo que sus máscaras y disfraces no sean ya símbolos de diversión, sino de una huida desesperada de una realidad que se les escapa. La danza, un elemento central en este capítulo, se convierte en un símbolo del ciclo interminable de la vida, la muerte y el renacimiento. Los personajes parecen bailar al ritmo de una música que solo ellos pueden oír, como si el sonido los empujara a moverse sin cesar, sin poder detenerse. La coreografía es caótica, los movimientos no tienen una estructura clara, y todos los bailarines parecen atrapados en una espiral de desespero. La danza no es alegre ni festiva, sino una manifestación de la melancolía y el cansancio, una condena que los personajes no pueden evitar. Este capítulo introduce una nueva figura, un anciano que se ha convertido en un espectro de lo que alguna vez fue. Su presencia, que al principio parece insignificante, se va revelando como una metáfora de la decadencia del ser humano. El anciano, que en su juventud fue parte activa de la fiesta, ahora se encuentra apartado, como una sombra de sí mismo, condenado a observar desde lejos una realidad que ya no le pertenece. Su cuerpo envejecido y su rostro demacrado representan el paso del tiempo, ese enemigo invisible que transforma todo a su paso, dejándolo irreconocible. La conexión entre el anciano y el protagonista es inmediata, ya que el joven se ve reflejado en esa figura desmoronada, como si presenciara el futuro que le aguarda. Valle Inclán no presenta el envejecimiento de manera melodramática, sino como un proceso natural y al mismo tiempo, aterrador. El carnaval, que originalmente representaba una forma de escape de la rutina y de la cotidianidad, se transforma aquí en una prisión que encierra a los personajes en su propia decadencia. A lo largo de la danza de los espectros, Valle Inclán hace uso de descripciones detalladas que evocan imágenes de deterioro físico y espiritual. Los cuerpos de los bailarines, en lugar de moverse con gracia, parecen torpes, arrastrándose, como si el tiempo los hubiera petrificado. La luz tenue de las farolas parpadea, proyectando sombras distorsionadas sobre las figuras que giran y saltan sin rumbo fijo. Los disfraces que antes eran brillantes y coloridos ahora lucen deshilachados y sucios, como si las máscaras se hubieran deteriorado con el paso de las horas. El carnaval,
que en otros momentos había representado una ruptura con la rutina, se convierte aquí en un reflejo del vacío existencial de los personajes. Mientras siguen danzando, atrapados en su propio ritmo, el protagonista se da cuenta de que está rodeado por espectros, figuras que han perdido toda conexión con la realidad y que solo existen para seguir repitiendo los mismos gestos, una y otra vez. La música de la fiesta, que en un principio parecía alegre, se convierte en un sonido desquiciante, como un martilleo constante que no cesa, que los empuja a moverse sin descanso. Es en este momento cuando el protagonista siente por primera vez la inminencia de su propia transformación. Observa a los otros personajes, especialmente al anciano, y se da cuenta de que, aunque aún es joven, está comenzando a sentir los primeros indicios de esa decadencia. La juventud, que parece eterna cuando se está en ella, es en realidad solo un espejismo, una ilusión que se desvanece con el tiempo. La figura del anciano es un recordatorio de que el paso del tiempo no perdona a nadie, y que todo lo que alguna vez brilló con fuerza se apaga tarde o temprano. En su reflexión, el protagonista llega a la conclusión de que la vida misma es una danza de espectros, un baile interminable donde todos somos actores que, en algún momento, serán reemplazados por otros. La juventud es solo una etapa transitoria, y lo que queda después es una sombra de lo que fuimos. La danza del carnaval se convierte así en un símbolo de la vacuidad de la existencia, de la repetición constante de los mismos ciclos, de la lucha por encontrar un sentido en medio de un mundo que no ofrece respuestas. A medida que el capítulo avanza, el protagonista se va alejando del bullicio de la fiesta, buscando un refugio en la quietud. Se da cuenta de que, por más que intente huir, el paso del tiempo lo alcanzará inevitablemente, y con él, su propia decadencia. La conciencia de su mortalidad lo invade, y siente como la juventud, ese bien tan preciado, se le escapa de las manos como un sueño. Finalmente, el capítulo culmina con una imagen inquietante. El protagonista observa a los bailarines, ahora completamente desfigurados por el cansancio y la desesperación, y entiende que ellos, al igual que él, están atrapados en una danza sin fin, una danza que no tiene otro propósito que el de seguir girando hasta que todo se desmorone. La luz del carnaval comienza a apagarse, y lo que queda es la oscuridad, un recordatorio de que, al final, todos seremos espectros, atrapados en el ciclo del tiempo, condenados a vivir en la danza interminable de la vida y la muerte. La danza de los espectros es, por tanto, un capítulo de gran profundidad filosófica, donde Valle Inclán aborda el tema del paso del tiempo y de la inevitable decadencia del ser humano, utilizando el carnaval como una poderosa metáfora de la vida misma. Un baile fugaz que termina en la quietud de la muerte. Capítulo 12. El espejo roto, desintegración y revelación de la verdad interior. El capítulo 12 de Martes de Carnaval, titulado El espejo roto, es una obra cargada de simbolismo, que nos presenta el conflicto interno del protagonista y su lucha con las verdades ocultas que no quiere aceptar. A través de la alegoría del espejo, Valle Inclán nos invita a explorar las contradicciones de la personalidad humana, los deseos reprimidos y la inevitable confrontación con una realidad que, aunque distorsionada, siempre termina por revelarse. En este capítulo, el carnaval deja de ser un espacio de máscaras y disfraces para convertirse en el escenario de una confrontación más personal y dolorosa. El protagonista, que en los capítulos anteriores se dejó llevar por las fuerzas de la diversión y el exceso, ahora se enfrenta a una verdad incómoda que se refleja ante él como si de un espejo se tratase. Al principio, la imagen reflejada es la de un hombre que se siente incapaz de controlar sus propios sentimientos, atrapado en una espiral de emociones contradictorias. El escenario de este capítulo es una habitación apartada del bullicio del carnaval. Un lugar oscuro, casi claustrofóbico, donde el protagonista se encuentra solo frente a un espejo roto. El objeto en sí mismo es una pieza clave, un símbolo de la fragmentación y la desintegración. El espejo no refleja la imagen completa del hombre. Su superficie está agrietada, lo que provoca que su reflejo también se vea fragmentado y distorsionado, como una imagen que se resquebraja bajo el peso de las emociones no resueltas. La visión parcial y rota de su ser es el primer indicio de la confusión interna que está viviendo. Al observarse, el protagonista experimenta una sensación de alienación. La persona que ve reflejada en el espejo no es la que él cree ser, ni la que los demás han conocido. Se enfrenta a una versión distorsionada de sí mismo, una imagen quebrada que no logra entender, pero que a su vez le resulta extrañamente familiar. Es como si estuviera viendo una versión más auténtica de su ser, una versión que ha sido reprimida y oculta durante mucho tiempo. Este enfrentamiento con su reflejo destapa una serie de emociones contradictorias.
Por un lado, hay una sensación de horror y repulsión por esa imagen rota que ve ante él, pero por otro, comienza a sentir una extraña fascinación. El espejo no solo muestra su rostro, sino también su alma, y es esta revelación la que lo aterra. La vida de fiesta, el escapismo del carnaval, los disfraces y las máscaras, todo ello se desmorona frente a esta confrontación con su verdadera naturaleza. Al igual que el espejo roto, su existencia ha estado fragmentada, y ahora debe enfrentarse a la desconcertante verdad de su propia identidad. A medida que el protagonista examina los fragmentos rotos del espejo, también empieza a comprender que esas grietas no son solo imperfecciones en el vidrio, sino símbolos de su vida quebrada, de las partes de su ser que ha tratado de ignorar o de esconder bajo la superficie. Cada fragmento del espejo refleja una faceta diferente de su carácter, una emoción o un deseo reprimido que finalmente sale a la luz. La tensión entre la apariencia y la realidad se intensifica, y el protagonista comienza a darse cuenta de que, por más que trate de huir de su propia verdad, ésta siempre lo alcanzará. Este proceso de autoexploración está marcado por una creciente incomodidad y frustración. Mientras más observa su reflejo, más se da cuenta de que el carnaval, con su aparente liberación de las normas sociales, solo le ha ofrecido una vía de escape temporal. En el fondo, sigue siendo la misma persona atrapada en sus contradicciones, en su falta de autenticidad. La fiesta, en lugar de ofrecerle una respuesta, lo ha sumido en un estado de confusión más profundo. Valle-Inclán utiliza el espejo roto como una metáfora de la fragilidad humana, de las máscaras que usamos para ocultar nuestra verdadera esencia. Los personajes del carnaval, al igual que el protagonista, están atrapados en un juego de reflejos, donde las apariencias son solo una ilusión. El espejo roto, al igual que la fiesta misma, revela lo que tratamos de ocultar, las imperfecciones, las grietas, las verdades que no podemos ver o que preferiríamos ignorar. En este sentido, el espejo no es solo un objeto físico, sino un vehículo para la reflexión interna. A lo largo del capítulo, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, como si la habitación en la que el protagonista se encuentra estuviera a punto de colapsar sobre él. Los gritos y la música del carnaval parecen lejanas, irreales, como si pertenecieran a un mundo distinto. La oscuridad del cuarto, la rotura del espejo y el silencio que lo rodea se convierten en un reflejo de su angustia interior. El protagonista está atrapado en un limbo emocional, incapaz de avanzar o retroceder, obligado a confrontar la realidad que ha estado evadiendo durante tanto tiempo. El proceso de aceptar lo que ve en el espejo es largo y doloroso. El protagonista no puede escapar de su propio ser. A medida que las imágenes reflejadas en los fragmentos del espejo se van ampliando, también lo hace su comprensión de sí mismo. Lo que en un principio parecía una condena, un acto de desesperación, se va transformando en una revelación de la verdad. Al final del capítulo, el protagonista alcanza una especie de resignación. No puede cambiar lo que ha visto ni lo que ha vivido, pero ahora es consciente de la falsedad de sus propios intentos de evasión. Ya no hay máscaras que usar, no hay disfraces que lo protejan. Lo que ve en el espejo es la verdad desnuda, su ser auténtico, sin adornos ni distorsiones. El espejo roto no solo es una confrontación con la verdad, sino una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. En este capítulo, Valle-Inclán nos muestra que el carnaval, con su aparente ligereza, solo es una fachada que oculta las luchas más profundas que llevamos dentro. El espejo, fragmentado y roto, nos recuerda que la búsqueda de nuestra identidad es un proceso doloroso, pero necesario, y que solo enfrentándonos a nuestra verdadera imagen podemos aspirar a una existencia más plena y auténtica. Capítulo 13. La máscara caída, la desilusión y la vuelta a la realidad. En el capítulo 13 de Martes de Carnaval, titulado La máscara caída, Valle-Inclán nos ofrece una revelación sombría del protagonista, quien, al igual que el carnaval en el que se encuentra atrapado, sufre una transformación que lo despoja de sus ilusiones y lo confronta con su realidad. Este capítulo se distingue por su tono más melancólico, en el que el desenfreno festivo da paso a una reflexión amarga sobre la fugacidad de las apariencias y la inevitable caída de las máscaras que todos nos ponemos en nuestras vidas. El capítulo comienza con el final de la fiesta, cuando los ecos del carnaval ya se han desvanecido. El bullicio y la euforia se han extinguido, dejando detrás de sí una sensación de vacío. La gente que antes se disfrazaba y se entregaba al desenfreno, ahora se encuentra agotada y desilusionada. El protagonista, que había disfrutado del anonimato que le ofrecían los disfraces y las máscaras, comienza a sentirse cada vez más incómodo con su identidad falsa.
El desgaste de la noche, el agotamiento emocional y físico, le empiezan a pasar factura. La máscara, que había sido su escudo, cae, y con ella, también lo hace la fachada de su personalidad construida a lo largo de toda la celebración. La desilusión del protagonista es palpable desde las primeras líneas del capítulo. Al mirarse en el espejo, ya no ve la versión distorsionada y fragmentada de sí mismo que encontró en el capítulo anterior, sino una imagen completamente desprovista de cualquier ilusión. Lo que antes parecía una fiesta interminable de máscaras y disfraces, ahora se revela como una burda representación de la vacuidad humana. La máscara que llevaba puesta no solo era un objeto físico, sino también un símbolo de su desconexión con su propia verdad, de su evasión de una realidad que, al final, no podía eludir. El carnaval, que había sido un refugio para los deseos reprimidos, se disuelve ante los ojos del protagonista como una farsa. Se da cuenta de que la diversión era solo un paréntesis, una huida temporal de las frustraciones y las contradicciones que lo definen. Ahora, al estar solo, con el carnaval terminado, se siente más desprotegido que nunca. La máscara ya no está para ocultar su rostro, y lo que queda frente a él es un hombre despojado de toda pose, enfrentado a su propio ser. Este momento es, sin duda, el más doloroso de su proceso, pues lo lleva a una revelación amarga. Por más que se disfrace de lo que sea, su interior sigue siendo el mismo. El desmoronamiento de la máscara simboliza, en términos más profundos, la caída de las ilusiones y la aceptación de que las personas no pueden vivir en una constante mentira. La realidad, por muy dura que sea, es la única verdad que queda. Y así, el protagonista se ve obligado a enfrentar la cruda y, a menudo, insoportable verdad de su existencia. Las risas y los gritos de la fiesta ahora parecen ecos lejanos, como si pertenecieran a otra vida, a otro ser que ya no existe. A lo largo del capítulo, el protagonista se encuentra con una soledad aún más profunda que la que sentía al principio del carnaval. Si antes se había refugiado en el bullicio y las máscaras, ahora la ausencia de estos elementos lo confronta con la vacuidad de su vida cotidiana. La aparente liberación que le ofreció la fiesta se desvanece rápidamente, dejándolo atrapado en una realidad gris y monótona. La caída de la máscara lo obliga a mirar al mundo con otros ojos, a enfrentarse con los aspectos de su vida que había estado evitando. La atmósfera del capítulo se vuelve sombría, casi desolada. Valle Inclán utiliza las imágenes del paisaje, los edificios desmoronados y las calles vacías para reflejar el estado interno del protagonista. Así como el carnaval es un espacio temporal de transformación y ocultamiento, el final de este espacio significa el regreso a una existencia más rígida y opresiva. Las luces y los colores del carnaval se desvanecen en la bruma de la realidad, y con ello se extingue la ilusión de libertad. La caída de la máscara no solo es un proceso personal para el protagonista, sino también un comentario sobre la sociedad misma. Valle Inclán parece sugerir que todos estamos, de alguna manera, ocultándonos detrás de nuestras propias máscaras sociales, ya sea la máscara de la felicidad, la de la riqueza o la de la conformidad. Pero al final, esas máscaras caen, y lo que queda es la desnudez de una existencia que no siempre es tan fácil de aceptar. En el capítulo, el protagonista no solo se enfrenta a su propia falta de autenticidad, sino que también comienza a entender la profunda alienación que siente en el mundo que lo rodea. La sensación de ser un extraño en su propia vida lo consume. La máscara, que había sido su refugio y su protección, ha caído, y con ella se ha derrumbado la ilusión de un carnaval perpetuo, un escape de las limitaciones y las frustraciones de la vida. El final del capítulo es ambiguo, cargado de incertidumbre. Aunque el protagonista parece haber alcanzado una comprensión más profunda de sí mismo, no hay una resolución clara. La caída de la máscara no marca el inicio de una redención, sino la confrontación con una nueva forma de dolor. La revelación es tanto liberadora como aterradora, y el protagonista se ve atrapado entre la aceptación de su propia verdad y la desesperanza que viene con ella. En La máscara caída, Valle Inclán nos muestra que las máscaras no solo son una forma de ocultar nuestras debilidades, sino también una manera de sobrevivir en un mundo que no siempre está preparado para vernos tal como somos. La caída de la máscara es el primer paso para enfrentar la verdad, pero también es un recordatorio de que vivir en esa verdad puede ser una carga pesada. Este capítulo es un acto de desilusión, pero también de autocomprensión, un recordatorio de que, en algún momento, todos debemos enfrentarnos a la cruda realidad de nuestra existencia. Capítulo 14. El regreso a la sombra, la aceptación del vacío y la disolución de las ilusiones.
En el capítulo 14 de Martes de Carnaval, titulado El regreso a la sombra, Valle Inclán nos presenta el desenlace de la lucha interna del protagonista, quien, tras el doloroso desprendimiento de su máscara, se enfrenta al vacío existencial que deja la pérdida de las ilusiones. Este capítulo refleja la transición desde la euforia hacia la aceptación amarga de una vida que ya no puede ser vivida a través de las distorsiones del carnaval. La sombra, como concepto simbólico, se erige como el lugar donde se refugia la conciencia del protagonista, un sitio oscuro y frío donde las luces de la fiesta se extinguen definitivamente. El capítulo comienza con el protagonista regresando a la soledad, alejado del bullicio y el desenfreno del carnaval. La ciudad que antes estaba llena de vida y luces ahora parece vacía, casi desértica. Los colores vibrantes que rodeaban la fiesta se desvanecen, dando paso a un paisaje monótono y sombrío. La sombra que mencionamos en el título no solo se refiere a la oscuridad física, sino también a la oscuridad emocional y existencial que envuelve al protagonista. Al regresar a la sombra, se aleja de la euforia, pero también se enfrenta al peso de su propia disolución. El protagonista, antes inmerso en la ilusión del carnaval, comienza a sentir la descomposición de su propia existencia. El retorno a la rutina diaria, al mundo real que había tratado de evadir, lo confronta con su propia mediocridad, con sus deseos frustrados y con la falta de propósito que sentía antes de la fiesta. La máscara caída ya no solo es una cuestión externa, ahora se convierte en una herida interna, una cicatriz que le recuerda constantemente que ya no puede seguir viviendo en la mentira de las apariencias. Las imágenes brillantes del carnaval ya no lo atraen, en su lugar, lo que queda es el vacío que se revela tras la desaparición de las luces y los colores. Este regreso al vacío lo convierte en un ser solitario, una sombra que vaga por un espacio donde todo parece irreversible. En este escenario, Valle Inclán profundiza en la condición humana, mostrando cómo el carnaval, aunque breve, le ofreció una falsa sensación de libertad, un escape de las cadenas de la realidad. Ahora, sin embargo, el protagonista se enfrenta a la verdad desnuda. La festividad no ha hecho más que reforzar su desconexión con el mundo real y consigo mismo. A medida que el protagonista se adentra en la sombra de su mente, experimenta una suerte de desintegración de su identidad. La disolución de las máscaras y la fiesta le revela, más que nunca, su propia insignificancia. Este sentimiento de disolución interna es reflejado en las imágenes que Valle Inclán utiliza para describir su entorno. La ciudad, ya mencionada como vacía, se presenta ahora como una urdimbre de sombras impenetrables que parece tragarse al protagonista, incapaz de encontrar un lugar de refugio o consuelo. En el capítulo, la sensación de alienación se intensifica. El protagonista se siente desconectado de los demás y de sí mismo. La fiesta del carnaval había sido un espacio donde, por un breve momento, pudo sentir que pertenecía a algo más grande, a una comunidad de seres libres y desinhibidos. Pero al regresar a la sombra de la realidad, se da cuenta de que todo era solo una ilusión. Las relaciones humanas, que en el carnaval parecían tan fáciles y efímeras, ahora le parecen vacías y superficiales. Su regreso al mundo real es un regreso al desencanto, al vacío existencial donde los demás parecen igual de perdidos y desconectados. Es importante notar que Valle Inclán utiliza el concepto de la sombra no solo como un espacio físico o un estado emocional, sino como una metáfora de la condición humana misma. La sombra representa las partes ocultas de nuestra personalidad, aquellas que preferimos no ver, pero que al final se imponen. El carnaval, con su apariencia de desorden y libertad, nos muestra las facetas de nuestro ser que se disimulan tras una máscara. Y al caer esa máscara, las sombras emergen, revelando lo que preferiríamos seguir ignorando. El proceso de aceptación de esta nueva realidad es doloroso para el protagonista. A lo largo del capítulo, él trata de resistir la idea de ser una sombra, pero la constatación de que su vida no tiene propósito ni dirección lo arrastra hacia la aceptación de su propio vacío. En un momento de introspección, llega a la conclusión de que todos están condenados a ser sombras en este mundo, moviéndose por la vida sin una verdadera comprensión de sí mismos ni de los demás. Las máscaras y el carnaval solo sirven para ocultar esta verdad, pero al final, la luz siempre se apaga, y la sombra es lo único que queda. Hacia el final del capítulo, el protagonista no alcanza una revelación trascendental ni una redención. Su regreso a la sombra no es un acto de iluminación, sino de resignación. Ya no hay fiesta, ni máscaras que oculten la fealdad de la realidad. El vacío, la sombra de la existencia, es lo único que queda, y el protagonista se ve obligado a aceptar que,
aunque la vida sigue, ya no puede regresar a la euforia de antes. Lo que antes parecía una solución temporal a su malestar, ahora le deja una sensación de desgarradora impotencia. El regreso a la sombra es un capítulo de desilusión y de profunda reflexión sobre la condición humana. Valle Inclán nos muestra cómo el carnaval, aunque aparentemente liberador, solo sirve para ocultar la verdad subyacente de la vida humana, la fugacidad de las ilusiones y la imposibilidad de encontrar una respuesta definitiva en las apariencias. El protagonista, al regresar a la sombra, no solo se enfrenta a la pérdida de la fiesta, sino también a la aceptación de su propio vacío, un vacío que forma parte inevitable de la existencia humana. Así, el carnaval y las máscaras caen, dejando a todos, al final, como sombras vagando en la oscuridad de su propio ser. Capítulo 15. El final del carnaval, la revelación de la identidad perdida. En el último capítulo de Martes de Carnaval, titulado El final del carnaval, Valle Inclán cierra el ciclo de su relato con un desenlace inevitablemente sombrío pero cargado de significado. La fiesta ha terminado. Las luces del carnaval se han apagado, los disfraces se han despojado y, finalmente, lo que queda es la resaca de una experiencia fugaz que, aunque vibrante, no deja más que el vacío existencial. En este capítulo, el protagonista, marcado por la caída de la máscara, se enfrenta al despojo total de su identidad y de la ilusión que había sostenido durante toda la festividad. El capítulo comienza con una sensación de calma tensa que sigue al bullicio de la fiesta. A medida que las calles se vacían y la ciudad recobra su aspecto habitual, la sensación de agotamiento se apodera del protagonista. Ya no queda rastro de las luces brillantes ni del frenesí carnavalesco. El mundo ha vuelto a su lugar, pero el protagonista no es el mismo. La desconexión que sentía antes del carnaval ahora se ha intensificado. Ha vivido una experiencia intensa, pero al final, lo que ha conseguido es una mayor comprensión de su propio vacío. La imagen del carnaval se deshace poco a poco. Las calles que antes fueron el escenario de la diversión y el desorden, ahora están vacías, como si nunca hubieran sido parte de una fiesta. Los personajes que compartieron con el protagonista los momentos más desinhibidos ya no están presentes. La alegría y la liberación que brindó el carnaval se han esfumado, dejando una tristeza de fondo. La fiesta, que en su momento pareció ofrecer respuestas, se disuelve como un sueño que ya no puede ser recuperado. Es en este vacío que el protagonista comienza a entender la verdadera naturaleza de lo que ha sucedido. Durante el carnaval, se había sentido libre, capaz de escapar de sí mismo, de sus frustraciones y limitaciones. Pero al regresar a la realidad, se da cuenta de que esa libertad era solo una ilusión. El carnaval le ofreció la oportunidad de escapar, pero al final, no le proporcionó más que una comprensión más profunda de lo que le faltaba, una identidad auténtica. La festividad fue una especie de máscara colectiva que todos compartieron, pero al final, todos se quedaron sin nada, sin una respuesta verdadera sobre quiénes son en realidad. El protagonista, al final del carnaval, se encuentra en un momento de crisis existencial. Ya no puede volver a la euforia de antes, pero tampoco sabe cómo afrontar la nueva realidad que se le presenta. Se ha despojado de las máscaras, pero sigue atrapado en su propia alienación. La fiesta le dio una sensación de pertenencia, pero al final, esa sensación no era más que un espejismo. Ahora, enfrentado a su propia descomposición interna, se pregunta si alguna vez fue realmente libre o si simplemente se dejó llevar por el vacío que le ofrecía el carnaval. La figura del carnaval, en este capítulo final, se revela como una alegoría de la vida misma. Valle Inclán no solo muestra cómo la vida es una serie de disfraces y apariencias, sino también cómo estas máscaras, aunque nos brinden momentos de consuelo, no pueden ocultar la verdad sobre nuestra existencia. El carnaval, como el mismo proceso de vivir, es una danza efímera que se deshace cuando la música cesa. Los personajes que participaron en la fiesta, como el protagonista, se ven obligados a enfrentarse a la cruda realidad cuando la festividad llega a su fin. Al final del capítulo, el protagonista no alcanza una resolución clara. En lugar de una transformación definitiva, el capítulo concluye con una aceptación pasiva de la condición humana. El carnaval, aunque lleno de promesas de libertad, ha sido solo una breve liberación, un escape que solo ha dejado más preguntas y menos respuestas. El protagonista se da cuenta de que, aunque el carnaval se haya terminado, su vida continúa, atrapado en la rutina y la inercia de un mundo que sigue adelante sin él. Valle Inclán nos deja con un cierre ambiguo y abierto, donde la revelación del protagonista no es una iluminación,
sino una aceptación dolorosa de la irreparabilidad de su situación. El final del carnaval no es el comienzo de un nuevo capítulo, sino el cierre definitivo de una fase. El protagonista, al igual que todos los que participaron en el carnaval, ha perdido la oportunidad de encontrar una salida verdadera y se enfrenta al mismo vacío que antes trató de evadir. La fiesta ha terminado, y lo único que queda es el silencio, la soledad y la comprensión de que, al final, las máscaras caen y las ilusiones se desvanecen. El final del carnaval no es solo el final de una festividad, es el final de una búsqueda sin respuesta. Valle Inclán, con su estilo único y su capacidad para capturar la angustia de la existencia humana, nos deja con un retrato sombrío de la condición humana. El carnaval es solo un paréntesis, una mentira que nos contamos a nosotros mismos, y al final, lo único que queda es la cruda realidad. La vida sigue, pero ya no de la misma manera. Y así llegamos al final de este viaje a través de Martes de Carnaval. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y activar la campanita para no perderte más audiolibros como este. Tu apoyo es lo que hace posible seguir compartiendo estos relatos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.